¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este primer episodio de esta nueva temporada, este nuevo formato que estamos inaugurando e iniciando a partir de ahora. Hablamos de formato podcast y posteriormente obviamente también vamos a poder interactuar con nuestros seguidores, con nuestro público básicamente, porque también vamos a avanzar al formato streaming en vivo con la gente a través de diversas plataformas, por supuesto con PFL Media en este año 2025 y todo lo que va a ser el año 2026. El enorme agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por seguirnos siempre. Y qué mejor de arrancar este primer episodio, qué mejor de arrancar justamente esta primera edición el día de hoy con un verdadero referente del sector naviero, del comercio internacional de Paraguay y de toda la región. Hablamos de Bert Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, que nos visita y nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Bert? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Diego. Gracias por tenernos en consideración en este nuevo formato y les deseamos todo el éxito del mundo para un medio que ya es referente también en el sector. Así es, realmente en este formato que definitivamente llegó para instalarse y creo que da obviamente toda esa facilidad de poder, primero, en primer lugar, la gente pueda ver cuando tenga tiempo, además de interactuar con la gente que eventualmente pueda estar siguiendo, porque aquí además de ir desarrollando episodio tras episodio cada semana, la gente puede dejarnos sus comentarios, por ejemplo, después de que esto salga a publicarse. Y en el próximo episodio vamos a leer esos comentarios sin ningún problema. Y obviamente esto comienza y tiene para rato. Bernd, agradeciendo una vez más el tiempo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero preguntarte, en primer lugar, cuestiones que tienen que ver un poco sobre tu persona, ¿no? Bernd Gunther hoy es presidente del gremio principal que que empuja, que desarrolla la actividad naviera portuaria aquí en Paraguay. Y particularmente, Paraguay se destaca, y les comento a los seguidores y oyentes, que Paraguay conserva o se destaca por tener la tercera flota fluvial de embarcaciones a nivel mundial. Es decir, esa flota tiene una enorme cadena de valor detrás y el gremio del Centro de Armadores justamente es por eso que tiene tanta trascendencia, porque termina sirviendo a nivel regional como la logística fluvial que se necesita para mover todo lo que ustedes se imaginan en materia de comercio internacional. Pero a título personal, Bert Gunther, ¿cómo llegó al rubro naviero? Bueno, ahí Diego, yo estudié administración en la Universidad de Columbia y sobre España frente a la ANDE y terminé mis estudios, inmediatamente hice un masterado, fui a Suecia, ahí fui a la universidad que está en Malmo, que es patrocinada por la OMI, es la Universidad Marítima Internacional. Tuve ahí una media beca y fui a estudiar también con ayuda de mi padre en su momento. Y hice ahí un masterado en asuntos marítimos y una especialización en administración portuaria. Yo trabajé desde siempre, de los 18 siempre estuve trabajando. Estuve un año en un freight forwarder, luego en una línea marítima israelí. Y luego ya inmediatamente a los 20 años prácticamente empecé en lo que es el rubro portuario, por eso que mi masterado fue especializado en administración portuaria y estuve trabajando 17 años en el rubro portuario, específicamente en Terminales Portuarias S.A., que tiene una terminal en la ciudad de San Antonio, y luego cuando volví de mi masterado fui ahí parte del equipo que lideró la construcción de la nueva terminal de Ter por Villeta. Entonces básicamente ahí en el SketchUp, en el Excel, hicimos todos los diseños con ayuda de consultores también alemanes de Hamburgo. Vimos todas las inversiones, fuimos a comprar los equipos a Alemania, nos paseamos un poco, pero bueno, fue un proyecto, entre anteproyecto de construcción e inauguración fueron 5 años de trabajo y se inauguró esa terminal en el 2018. Ujú. Bueno, y trabajé 17 años en esa terminal. Mi padre era accionista del grupo. Él vendió su participación en el año 2019. Yo quedé obviamente trabajando ahí. Y luego ya buscando básicamente crecimiento, encontré una posibilidad de trabajar en Hidrovías do Brasil. Ellos estaban con un cambio de estructura, estaba saliendo el director anterior que estuvo desde el inicio de esa empresa, que empezó en el 2010 acá en Paraguay, transportando mineral de hierro. Y bueno, me ofrecieron la posición, era algo atractivo y algo que me impulsaba a aprender nuevas cosas, ya que siempre estaba viendo el comercio exterior desde el muelle y ahora lo estoy viendo desde la barcaza. Entonces me complementó muy bien,
fue un alcance más amplio, tomé el desafío y bueno, empecé ahí. Inmediatamente al empezar me dijeron que era importante que me involucre en los gremios, algo que no había hecho en el pasado en el rubro portuario con Caterpa, eso lo hacía generalmente el gerente general de la empresa. Y bueno, empecé ahí en abril del 2023 ya directamente en el directorio, hablé en su momento con Esteban dos Santos, que era presidente cuando eso, me dijo, mira, si querés laburar, te vamos a dar laburo, me dijo. Sí, bueno, empecé ahí como director abril del 2023 y fui los primeros 2 años, que fue el periodo de Raúl Valdés, que fue elegido en abril del 2023, me nombró responsable por la subcomisión de dragados del Centro de Armadores. Y eso, ahí empecé en CAFIM, fueron 2 años de mucho trabajo, principalmente con ANNP, PGN, MOPC, intermediando ahí el tema de las dragas, fijando las prioridades de dragado, ayudando a la ANNP con los proyectos y bueno, fue realmente un muy buen resultado. En el año 2024 logramos derrocar Remanso Castillo, que fue algo que inicialmente no se creía posible. Tuvimos muchísima ayuda en su momento de un consultor ambiental con el que había trabajado en Interport, que se llama Manuel Barrientos. Le comenté el deseo, el sueño de hacer ese derrocamiento, porque analizando todos los puntos críticos de arena y de piedra, Remanso Castillo era el principal obstáculo de piedra por el cual todos los años se paraba de navegar. Y ciertamente está en un lugar complicado, hay muchas poblaciones alrededor, está el puente, están los pescadores. No era una obra sencilla, no era una licencia ambiental sencilla de conseguir, fue un año de gestión, de muchas reuniones con el MADES, pero se llegó a concretar y la NNP nos dio una mano con fondos que tenían para ese fin y se hizo el derrocamiento en 2024. Y bueno, creo que parte de esa gestión y de la buena gestión de los dragados de mantenimiento hicieron que luego, antes de culminar el periodo de Raúl, Raúl y Esteban se acerquen y me digan, Chever, no querés aceptar el desafío de ser presidente. Y ahí acepté eso, me pareció de vuelta un crecimiento de alcance y de exposición. También yo no tenía mucha exposición en prensa, fue algo que fui aprendiendo, creo que con ustedes fue una de las primeras entrevistas que tuve. Y bueno, para mí siempre es ponerme en una situación de disconfort y de ir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Excelente. O sea, esa visión de 360 grados que te permitió justamente tu experiencia laboral, inicialmente en el mundo portuario, en las líneas marítimas, que es un universo completamente diferente a lo que es justamente el sector naviero, tal vez, si bien va vinculado, pero el día a día, y hoy con la actividad que desarrollas desde la empresa Hidrovías do Brasil, permite tener justamente, y ni hablar de la participación en los gremios, esa visión 360 grados de lo que es la actualidad del mundo marítimo, del mundo fluvial y particularmente de Paraguay. ¿Por qué para Paraguay es tan importante el río? ¿Por qué para Paraguay es tan importante el sector del comercio internacional? Bueno, creo que la razón es muy obvia para todos los que estamos. Paraguay no tiene costa, solamente tiene un río que llega al mar, que es el río Paraná, que conecta con el río Paraguay. Es la única salida al mar que tenemos. Entonces no hay opciones. Es o carretera, que es mucho más caro, o ir por el río Paraguay y luego por el Paraná. Entonces es el único punto de salida y sabemos que ni el medio terrestre ni el medio aéreo nunca van a llegar a competir con el fluvial o con el marítimo por un tema de escala y de costos, ¿verdad? El medio acuático siempre es un poco más lento, pero es el más ecoeficiente y el más barato siempre. Por eso es el método por excelencia por el cual se transportan todas las cargas del mundo, la mayor parte de las cargas del mundo, ¿verdad? Te hablaba de esa visión 360 grados. Toda la experiencia en el sector portuario también, la de tu papá también, que viene vinculado al rubro. Sí, por ahí no mencioné eso. Realmente Sí. de cuna empezó el tema logística porque mi padre está hace más de 60 años en el rubro. Exactamente. Él empezó a los 16 años en la compañía paraguaya holandesa, que hoy es compañía marítima paraguaya, de la familia Bosch. Y bueno, él sigue ahí, sigue estando, ¿verdad? Más de 60 años ya trabajando en el rubro y bueno, nosotros crecimos yendo a su oficina de niños, escuchando todo lo que era conocimiento de embarque, o sea, crecimos con ese ambiente, él siempre muy trabajador, ¿verdad? Nos inculcó mucho lo que es la cultura del trabajo y
Mi hermano también está en el rubro logístico, entonces básicamente estamos todos dedicados a eso. Exactamente. Decía, esa experiencia obviamente permite que hoy, en una nueva generación, una nueva etapa que está viviendo justamente el Centro de Armadores de hace un tiempo a esta parte, creo que la coyuntura regional mundial también un poco obliga a que estos cambios se vayan dando gradualmente y creo que hay un antes y un después justamente de lo que es el Centro de Armadores y el sector prácticamente. Sí, hay un antes y un después. CAFIM es uno de los gremios más antiguos, inició en 1940, inclusive antes de la Marina Mercante. Entonces, después de la Guerra del Chaco ya se vio prácticamente no había flota nacional, todo se destruyó en la guerra y los empresarios entonces fueron visionarios y dijeron necesitamos sedimentar lo que es la industria paraguaya y dependemos del río y tenemos que estar presentes. Y bueno, en 1940 empezó ese movimiento. Mucho más con una visión de proteger la soberanía, de hacer crecer la flota, de que Paraguay tenga protagonismo. Y bueno, fueron décadas y décadas de trabajo. En los 80, vamos a decir que explotó eso con los astilleros, se empezaron a construir embarcaciones nacionales, llegaron embarcaciones extranjeras, luego vino en el 2000 la explosión de la soja. Fueron una secuencia de grandes eventos durante las décadas. Y te diría que ahora a partir del 2020 o de la pandemia más o menos hubo de vuelta un cambio en CAFIM, ya pasando más de un gremio proteccionista a la soberanía, pasando más a ser un gremio representativo regional con empresas ya multinacionales, empresas de capital paraguayo, capital mixto. En el directorio mismo de CAFIM hay un mix entre paraguayos y extranjeros. Entonces podemos hablar de un gremio mucho más global, más moderno, más representativo. Y bueno, con la presidencia de Esteban, vamos a decir que empezó la nueva generación. Su padre también fue presidente, Ricardo dos Santos, en la época de los 90. Él fue parte del impulso para la firma del Tratado de Hidrovía en 1992. Y bueno, Esteban hizo un gran trabajo, fue uno de los primeros jóvenes que asumió la presidencia, luego se lo cedió a Raúl y ahora yo soy el tercero, ¿verdad? CAFIM pasó por muchos cambios en ese sentido. También se cambió la oficina, nos mudamos a un escritorio más moderno, cambió el logo, o sea, un cambio 360. Exactamente. ¿Qué recordás como anécdota en toda esa experiencia que tuviste de comenzar en el sector portuario, en las líneas marítimas, después por las navieras? Algo que recuerdes que te marcó tal vez, que quedó en tu mente en la historia, que un episodio en particular. Y mira, muchos episodios. Realmente el puerto es un ambiente muy dinámico. La logística es dinámica, sí, pero uno tiene que o amarla o odiarla. La gente nace para la logística o no le gusta, ¿verdad? Porque es algo muy... Uno tiene que estar todo el tiempo atento, las decisiones se toman en el día, siempre hay cosas que se están incendiando, que hay que tomar decisiones urgentes, los fines de semana se trabaja, te llaman a cualquier hora de la madrugada. Yo crecí acostumbrado a eso. Siempre hay situaciones de emergencia donde uno tiene que estar alerta, ni que decir en las navieras donde los barcos de repente están en Argentina, hay algún evento. Siempre me impresionó en el puerto la diversidad de mercaderías que la gente trae. Cosas muy, muy interesantes a veces que vienen, que uno ni se imagina quién compra, para qué compra, pero es muy curioso. A veces no sé, te traen una limusina de Hugh Hefner, por ejemplo, vino una vez. Y son cosas que uno se ríe, no entiende, pero bueno, hay mercado para todo. Y bueno, ahora sorprendido por todas las inversiones que están viniendo, nuevas embarcaciones que están llegando. Creo que es el inicio de un crecimiento exponencial de la flota paraguaya y del volumen de la hidrovía. Exactamente, la verdad que viene un momento muy que está marcando la historia definitivamente con todo lo que se está dando en el río. Nos comentabas hace rato, derrocamiento de la zona de Remanso. Cuando hablamos de derrocamiento estamos hablando de extraer fondo duro, extraer piedra, pero no estamos hablando de dinamitar, de explotar y hacer volar todo lo que hay, sino que se hizo un trabajo de precisión, quirúrgico tal vez. Creo que la visión justamente y la experiencia de todos los armadores, de los capitanes que trabajan, seguramente en un contexto particular se dio la oportunidad donde se planteó y por sobre todo se dio curso a ese pedido y hoy es una realidad. Explícanos por favor por qué esa zona del puente, todos conocemos el puente Remanso Castillo, está en la zona de Marina Roca Alonso, une con el Chaco, navegando por el río. En ese lugar existía una dificultad muy importante. Un bloque de piedra que hasta ahora está, pero que dificultaba bajar las mercancías desde muchas regiones. ¿Qué se hizo concretamente y por qué tan importante este punto, Bern?
Bueno, para garantizar el crecimiento sostenible el crecimiento industrial de Paraguay necesita salir al mar. Y para que eso suceda con mucho mayor volumen de carga, tenemos que descomprimir o facilitar el transporte por el río. El río, en, en la época de los 90 para atrás, nunca se intervino, nunca se mejoró. Y realmente a partir del 2000 en adelante se empezaron a hacer algunas obras y más fuertemente desde el 2020 recién. O sea que estamos con épocas recientes donde el MOPC está empezando a dragar de forma ya constante, ya cayó la ficha política de que hay que dragar siempre. Y bueno, hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Por qué se draga, qué se está haciendo, se está dragando dinero, se está tirando agua de un lugar a otro. Y es fácil tomar esa conclusión no sabiendo lo que está pasando debajo del agua. Uno cuando ve el río ve el espejo de agua nada más, pero realmente debajo el río es muy disparejo. Tiene zonas más altas, zonas más bajas, zonas donde hay dunas de arena, zonas donde hay cordilleras sumergidas. Y bueno, el caso de Remanso es como una pequeña cordillera sumergida bajo el espejo de agua. Y es una cordillera que sobresale mucho y en época de estiaje, cuando Asunción ya llega cerca del cero, ya prácticamente no se podía pasar por ahí. Y analizando esa cordillera, la gente, o sea, los capitanes pasaban por el canal principal, entre los dos pilares principales, y cuando bajaba el agua, ellos pasaban por el canal secundario, que es entre el pilar principal del puente y un pilar secundario hacia el Chaco. Y pasaban a ir raspando la isla que está ahí enfrente al puente, aguas abajo. Y la cordillera tenía como una zona más alta, vamos a decir que estaba justo en el canal principal, había como hay como un murallón, sigue estando el murallón, pero con un poco más bajo. Y luego el canal secundario, que era una zona donde ese murallón decrecía, pero había como 5 puntas de piedra que sobresalían, 5 picos así aislados. Entonces, como vos dijiste, quirúrgico, realmente es poco lo que se hizo, ¿verdad? Por ahí la gente cree que se reventó toda la piedra, que se sacó todo, que el río se va a secar. En realidad no, se hicieron todos los estudios y porcentualmente ponerle que ni es 1% de la piedra la que ni siquiera se sacó del río, solamente se rompieron esas puntas que estorbaban y se dejaron al lado en las zonas de mayor profundidad. Esa cordillera era simpático el año pasado, fue que hacían los videos de las cataratas de Remanso, cuando bajó tanto el Sí, sí, río recuerdo. Sí. que se afloraron inclusive esas piedras del canal principal, era ahí. Y en esa época, obviamente, ahí donde estaban aflorando las piedras había cero, era innavegable. Pero 300 metros de agua arriba había más de 20 pies de calado. Entonces ahí te das cuenta como hay cero en un lugar y hay 20 pies en otro. O sea, es muy disparejo el fondo por las condiciones hidrológicas y las condiciones geológicas de la región, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando de hacer es, por un lado, mantener un dragado de mantenimiento de arena constante, que el MPC se está ocupando de eso, están ya analizando los pliegos ahora para la nueva licitación, que es de 3 años de vuelta, que eso es básicamente que las dragas se posicionen donde hay esas dunas de arena que imposibilitan a los barcos pasar con cierto calado, y esas dunas de arena se succionan y se reubica la arena dentro del río en una zona de mayor profundidad, el mismo concepto, ¿verdad? Y en paralelo es ir atacando los pasos de piedra, que Remanso era el principal, pero ahora obviamente hay otros pasos, ¿verdad? Entonces no es el único punto de piedra, sobre todo de Asunción al norte, hay varios puntos de piedra, Arrecife, Palacio Cue, varios lugares. Y bueno, hay una iniciativa privada de una empresa brasilera, se llama LHG. Ellos hicieron un convenio operativo con la NNP, hicieron todos los estudios de impacto por cada paso y ellos están actuando también sobre 13 derrocamientos adicionales, ¿verdad? Uno de los cuales fue Itapita Punta, que ya se atacó también. Esa era también una conformación rocosa que la roca como que invadía el canal de navegación y los capitanes tenían que hacer como una S muy peligrosa hacia la costa y ponía en riesgo no solamente la población de la zona, sino también a la embarcación y a los tripulantes. Entonces lo que se hizo ahí es se desgastó un poco esa saliente que tenía en Itapita Punta y quedó más recta la navegación, más segura. Entonces son intervenciones mínimas que garanticen que la navegación sea más eficiente. Observando un poco más, ampliando la visión, digamos, observando la región prácticamente, la importancia que tienen los ríos. Hablamos del río Paraguay, que nace en el Mato Grosso. Lo utiliza Brasil, aunque en la navegación entiendo que en el lado brasilero recién ahora se está comenzando a mover fuertemente. Bolivia necesita una salida. La única salida que tiene al mar
por aquí es a través del río Paraguay en 2 puntos, uno de ellos desarrollado de alguna forma, otros en proceso de desarrollo. Paraguay en el medio, como bien explicaba hace rato Ver también, no existe otra alternativa. Es decir, no tenemos trenes, la carga aérea es cara, igual que la carga terrestre en comparación a lo que es la fluvial. O sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor, vehículos de alta gama, importaciones, electrodomésticos, todo llega, o en su mayoría, en un 90% llega a través de la vía fluvial. Ahora, son 2 ríos que se conectan, el río Paraguay y el río Paraná. El río Paraná que nace en otra región, pero sin embargo sirven de, de ruta de transporte de todo lo que se produce, de toda la cadena de valor de la región. Para eso sirve el río actualmente y detrás de él hay toda esta gestión que nos estás hablando y por eso es que las vías fluviales, las vías navegables tiene ese nivel de importancia de mantenimiento. ¿Qué están haciendo también en ese sentido los países vecinos? Bueno, entonces, como bien lo dijiste, es sumamente importante el río. A veces la gente, capaz es un problema de Asunción que muchos años le dio la espalda al río. Ahora creo que con la costanera cambió bastante, con la reforma del microcentro va a seguir cambiando bastante y la gente va a empezar a acercarse al río y a ver que hay mucho movimiento de embarcaciones. Porque realmente más del 80% de los productos entran y salen por el río. A veces la gente no se da cuenta porque vive en San Lorenzo, vive en Limpio, en Asunción mismo, ¿verdad? Uno no se da cuenta en el día a día que hay cientos de barcos pasando enfrente. Sí. Y eso es así todos los días, son miles y miles y miles de toneladas de carga. Todos los equipos que están acá seguro vinieron en algún contenedor vía fluvial, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos que ser conscientes de esa importancia y posicionar a la hidrovía en un lugar crítico para nosotros. Los países vecinos, por ejemplo Brasil, hizo muy poco para la hidrovía. Ahora con este cambio, porque antiguamente empezó con Río Tinto el proyecto de la mina, luego fue a Vale, Vale ahora le vendió a LHG la mina. Y bueno, Brasil tomó protagonismo. Las 2 empresas más representativas son LHG y Hidrovías do Brasil, con cientos de millones de dólares de inversión en activos y en la mina, ni qué decir, ¿verdad? Entonces Brasil está empezando a darse la vuelta, dejar de mirar solamente al Atlántico y mirar un poco a la hidrovía, porque son millones de toneladas de carga que se mueven. Van a empezar a operar embarcaciones de bandera brasilera, está previsto que eso suceda. Van a empezar a navegar tripulaciones brasileras también, que para mí no está mal, ¿verdad? Es algo que tiene que ocurrir, porque solamente los paraguayos no vamos a poder cubrir toda la demanda. Y el concepto de la hidrovía y el tratado de hidrovía, la naturaleza del tratado nace reconociendo que la hidrovía es un medio crucial para los 5 países firmantes. Entonces, naturalmente, debieran de haber tripulaciones de los 5 países, bandera de los 5 países y un fomento a toda la región. Brasil está con una iniciativa importante que es la concesión del tramo del río Apa hasta Corumbá. Ellos están avanzando con eso, está aún en una instancia política bilateral entre Paraguay y Brasil para documentar apropiadamente esa concesión, pero es importante el mensaje. El mensaje es, señores, nosotros también queremos ocuparnos de nuestra parte. Queremos dragar, hay menos pasos críticos, hay 1 o 2 pasos de piedra en esa zona y después son 5 o 6 pasos de arena. Entonces no es demasiado el trabajo que hay que hacer. Pero bueno, es para garantizar que toda esa mercadería que viene allá de las minas de mineral de hierro, que también le viene bien a Bolivia. Bolivia también tiene esas minas, no las está explotando aún, pero es un gran potencial para Bolivia sacar también mineral de hierro. Y bueno, que eso pueda bajar de forma fluida hasta Nueva Palmira o hasta San Lorenzo, hasta donde vaya, San Nicolás generalmente va en Argentina. Y Argentina sí ya viene con unas décadas de trabajo con la concesión anterior, bueno, la siguiente concesión que no salió y ahora están impulsando de vuelta la concesión. Y bueno, en Argentina existe esa complejidad que ellos también tienen tránsito marítimo, ¿verdad? Entonces ahí a veces hay un clashing, ¿verdad? ¿Qué le conviene al fluvial? ¿Qué le conviene al marítimo? ¿Hay que dragar? ¿No hay que dragar? Para nosotros no hay que dragar porque nuestros barcos no necesitan dragado, necesitan más bien una buena señalización. Y bueno, y todas las discusiones de las dimensiones y el peaje y todo lo demás, ¿verdad? Entonces Argentina sí ya tiene décadas de trabajar el río, ¿verdad? Pero bueno, todo esto tiene que complementarse y lo ideal es que la congruencia de todo esto sea el Tratado de Hidrovía y que en el CIH y en la Comisión del Acuerdo se fijen estos estándares, señores, vamos a manejar de esta forma nuestra hidrovía, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿cuál es el óptimo? ¿Cuál es el punto ideal de la hidrovía? Si nos imaginamos este es el proyecto a gran escala.
algo como Ámsterdam sería seguramente el óptimo, donde vemos miles de embarcaciones o no necesariamente son mayor cantidad de embarcaciones. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para llegar al punto óptimo de desarrollo de la hidrovía? Sí, te diría que estamos aún en pañales, ¿verdad? Estamos aún en pañales. Yo había participado en una mesa de diálogo con Ampina, ahí creo que fue en Entre Ríos, que habló un hidrólogo argentino y dijo, señores, nosotros en estas últimas 3 décadas dragamos menos de 3% del río. Entonces, básicamente el río es un río natural navegable. Hoy no podríamos decir que es una hidrovía como tal, en términos de ingeniería no lo es. Es un río navegable que nos da la bendición de ser navegable y de poder transportar 25 millones de toneladas de carga por él sin grandes intervenciones. Estamos realmente haciendo lo mínimo, Diego. Tenemos que hacer muchísimo más. Te diría que tendríamos que duplicar los esfuerzos de dragado, de derrocamiento y que obviamente con todos los estudios pertinentes, ¿verdad? Pero hay un potencial de ampliar aún más las dimensiones. Las dimensiones de convoyes no se cambiaron desde el año 96, que fue reglamentado el reglamento 7 de dimensiones, que sigue estando en 290 por 50. En la práctica ya se navega 290 por 65 de Corumbá hasta San Lorenzo, y la gran discusión para revisar ese reglamento son esos últimos 400 kilómetros de San Lorenzo a Palmira. Esa nomás es la discusión, y la discusión tiene un tinte político por un tema de competitividad entre Argentina y Uruguay, y tiene también siempre un tinte de seguridad porque, bueno, si es más grande el barco pueden haber incidentes, puede chocar contra un marítimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? En realidad los buques marítimos que entran en esa zona son más pequeños que los convoyes nuestros, ¿verdad? Nuestros convoyes son grandes, escalan poco pero son grandes, son anchos, ¿verdad? Yo te diría que la hidrovía tiene condiciones sin demasiadas intervenciones para ampliarse aún más. Yo te diría que tendríamos que ir a una dimensión de 300, 320 por 80, una cosa así. Después de eso ya llega a ser inviable, ¿verdad? Porque ahí ya tenés que dragar demasiado y ya es una intervención muy agresiva. Y es una hidrovía muy larga, ¿verdad? Fíjate, el mineral de hierro recorre 2.500 kilómetros bajando el río, lo tiene que volver a subir 2.500, son 5.000 kilómetros de recorrido, ¿verdad? Entonces es un recorrido largo, es prácticamente un mes de navegación para hacer un redondo. Y bueno, es demasiado dinero hacer una hidrovía donde uno navegue entrar con un Panamax, por ejemplo, imposible, ¿verdad? No se va a poder. Siempre van a ser barcazas y buques fluviales, pero sí podemos optimizar aún más. La hidrovía movía 6, 7 millones en los años 90 de toneladas y hoy estamos hablando de 25. Imagínate cómo creció. Sí. Y estamos diciendo que en los siguientes 5 o 10 años se va a volver a duplicar ese volumen. Eso va de la mano también, obviamente, con el crecimiento de la cadena de producción, la producción está, ¿verdad? Ahora, ¿qué línea utiliza, qué canal utiliza para poder sacar ese producto del campo a su destino final? Es la gran incógnita. Por ejemplo, Brasil, en esa región del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, producen enorme cantidad de carga. Sin embargo, el modelo de Brasil siempre apunta hacia el sector de transporte terrestre y al ferroviario principalmente, y ya salir hacia las costas, ¿no? No sé si esto del corredor bioceánico, todo el desarrollo que se pueda llegar a dar a nivel de la hidrovía, puede llegar a generarse esa duplicación de volúmenes de carga futuro. Sí, yo creo que la bioceánica va a complementar a la hidrovía. Nunca va a reemplazar a la hidrovía, pero sí va a complementar, va a generar nuevas industrias. Sabemos que hay un desarrollo industrial importante hacia el Chaco, en la zona de la bioceánica. Yo creo que van a surgir nuevos productos. Sabemos que el proyecto Paracel es un gran hito para Paraguay. Queremos que se concrete, viene un poco dilatado con los plazos, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Y ahí va a entrar un pilar más de producción, hablando de celulosa, ¿verdad? Entonces es importante que Paraguay siga generando estos nuevos productos y que la siguiente etapa es agregarle valor ya a esos productos para exportarlos al mundo. Paraguay tiene mucho que ofrecer al mundo. Hay cargas que compiten regionalmente, al hablar de granos, de soja, hay producción en Argentina, hay producción en Brasil, entonces a veces juega un poco eso, ¿verdad? Cómo están los precios en los otros lugares y a veces la gente no saca tanto, lo retiene en el silo porque el precio en Argentina está más bajo o porque justo está la zafra de Estados Unidos que afecta también toda la logística de los granos. Pero la realidad es que el mundo sigue creciendo, la población sigue creciendo y hay consumo, hay demanda, ¿verdad? Entonces yo creo que están todas las condiciones dadas para que eso se dé. Vamos a hablar ahora del factor humano, Bernd, por sobre todo porque tu experiencia creo que refleja un poco también bastante de cómo se da, en tu caso tal vez con mayor
mayores oportunidades porque me decís que tu familia justamente ya venía trabajando en esto, pero aquel joven que está trabajando, que está comenzando o está terminando, concluyendo sus estudios, inclusive secundarios, pensando en qué me tengo que dedicar a futuro. Voy a estudiar informática, voy a estudiar, no sé, voy a ser futbolista. Este sector es un sector extremadamente apasionante, demandante también en tiempo, pero es apasionante y permite un crecimiento profesional muy grande. Sin embargo, las oportunidades de formación técnica profesional y en carrera también depende mucho justamente de que se abra una ventana de oportunidad porque seguramente es una materia pendiente el tema de una política de formación específica para todo lo que tiene que ver la hidrovía. Hidrólogos, navegantes, gente que gestione desde tierra. ¿Qué se piensa hacer en ese sentido? Seguramente, no sé si ustedes también han participado en algunas reuniones con referentes del Estado, con otras instituciones que puedan, tal vez a futuro, dar mejores oportunidades. Sí, viene bien tu pregunta, Diego, porque es el tercer pilar estratégico que tenemos para esta gestión, que es la parte de formación. La hidrovía históricamente se manejó de forma empírica. La gente crecía familiarmente, por contacto, se embarcaba, aprendía a bordo, no sabía que era un cabo, y iba aprendiendo tocando, haciendo, era empírico, ¿verdad? Sí. Realmente la formación más formal creo que empezó con la firma del tratado, porque ahí tenemos el reglamento 13, creo que es el que habla de formación y da por lo menos ciertos módulos y cierta estructura a lo que se requiere como una formación mínima. La formación hoy está más formalizada gracias a la Escuela Náutica de la Armada. CAFIM tiene convenios con el COMAR, un convenio marco con la Armada y un convenio específico con SINAE, ENA, para ayudar a hacer ciertos cursos de formación. Y estamos con varias iniciativas. Una de ellas inclusive es ver la posibilidad de insertar simuladores de maniobra, simuladores de máquina en la escuela náutica. La escuela náutica está en Sajonia. Es una infraestructura muy linda, nueva prácticamente. CAFIM también ayudó en la construcción de esa escuela. Y tiene dos tecnicaturas superiores, una tecnicatura superior en máquinas, que es para los futuros engrasadores, y una tecnicatura superior en cubierta para los futuros marineros. Entonces ahí la invitación a los jóvenes que vos decís, vean un poco lo que es la hidrovía, el crecimiento que tuvo exponencial y todo lo que se viene en los años venideros, y analicen un poco, ¿no será algo interesante para mí? No me apasiona embarcarme. Es una forma de vida un poco distinta, pero como vos bien lo dijiste, muy apasionante. La tecnicatura en la escuela náutica dura 2 años. Uno se recibe como técnico superior, ya sea en máquina o en cubierta. Y el CAFIM está ahora, a través de la Subcomisión de Recursos Humanos, tratando de abarcar que todos los egresados, que son más o menos 70 egresados por año los que tenemos hoy, tengan un lugar asegurado de aprendizaje en una naviera. Entonces, por ejemplo, la naviera donde yo estoy trabajando, tomamos 20 aprendices de forma permanente, ya sea cubierta o máquina, para que ellos se inserten ya y ya se suban a bordo y pongan en práctica lo que estudiaron, ¿verdad? Entonces, es el inicio de una nueva era de formación, y eso se complementa con la iniciativa que tiene no solamente CAFIM, sino las demás autoridades de certificar a Paraguay en STCW, que es, vamos a decir, uno de los grandes convenios de la OMI, ¿verdad? Paraguay hoy solamente tiene SOLAS, no tiene MARPOL y ningún otro, ¿verdad? Solamente SOLAS y, bueno, PBIP, ¿verdad? Entonces, la idea es que Paraguay tenga STCW, que esté en la lista blanca de la OMI como un país acreditado STCW. ¿Y por qué hablo de esto, verdad? Porque esto tiene un impacto sumamente importante para la mano de obra. Si yo soy certificado STCW como capitán, yo inclusive me puedo embarcar en buques marítimos. Entonces, el paraguayo sabemos que es muy guapo, y Sí. más guapo todavía cuando sale del país. Entonces, ¿por qué no verle a un capitán navegando uno de esos barcos de 25.000 contenedores de Maersk o MSC? ¿Por qué no, verdad? Claro. Los filipinos lo hicieron. Y Filipinas no es un país de primer mundo, ¿verdad? Claro. Pero lo lograron. Y Paraguay tiene grado de inversión, está creciendo muchísimo. Entonces, tiene mucho que demostrarle al mundo entero. Me encantaría, y creo que va a suceder en los siguientes 10 años, ver a un capitán paraguayo a bordo de uno de esos grandes barcos. Puede ser un gran crucero también, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, es un poco abrirle la posibilidad a los paraguayos a proyectarse al mundo. Y la idea es seguir trabajando esta pirámide que
que de 70 egresados anuales eso suba a 300, a 500, a 1000, que vaya creciendo el número, porque el número de barcos va a seguir creciendo. Y hay una demanda regional e internacional. Entonces la idea es proyectarle a los paraguayos al mundo. Ese es el mensaje. Un requisito clave es el idioma inglés. Tenemos que trabajar. Creo que la formación básica está un poco floja con el inglés. Y muchos obviamente vienen del interior, de escuelas públicas y no tienen acceso al idioma. Pero es algo que tenemos que seguir trabajando. Nuestra idea es darle esa oportunidad a los jóvenes. Y es una carrera muy gratificante. Uno pasa embarcado, es una vida a bordo, una vida de mucho compañerismo, mucha formación técnica, uno aprende muchas cosas y luego uno vuelve, se desembarca y queda con la familia 2, 3 semanas y luego se embarca de vuelta. Entonces es un estilo de vida muy gratificante. Sabemos que los capitanes, los jefes de máquina ganan bien, ¿verdad? Es un buen sueldo lo que tienen un buen estilo de vida. Y bueno, tienen ese tiempo de descanso donde en promedio entre la mitad y un tercio del año se descansa, ¿verdad? Entonces no son vacaciones, es un descanso que se le da, ¿verdad? Porque el resto del tiempo están 100% embarcados. Entonces sí tienen más tiempo en casa, que es algo que hay que valorar, ¿verdad? Exactamente. Ahora, complementando esto que estás diciendo, te pregunto, ¿qué no sabe la gente de un armador fluvial, de un operador o trabajador portuario, de una persona que opera en una naviera desde tierra? ¿Y qué no sabe también de lo que se vive, digamos, del estilo de vida en las embarcaciones? Sí, todos estamos muy acostumbrados al horario de oficina. La logística se maneja con otros horarios, es 24/7 siempre la logística. Entonces hay mucha gente que trabaja de noche. Bueno, la gente embarcada tiene un régimen de rotación. Básicamente ellos trabajan 6 horas, 6 horas tienen libre para dormir, para bañarse, para hacer ejercicio, para comer. Y van rotando 6, 6, 6, 6, ¿verdad? De 2 a 6, 6 a 12, 12 a 6, así van rotando. Y se turnan los marineros, los engrasadores, todos los que están a bordo tienen como un relevo, un doble turno. Entonces se van rotando cada 6 horas y navegan 24/7, ¿verdad? Aprenden lo que es el río, viven mucho la naturaleza. Hay hermosas fotos que siempre mandan los tripulantes de los atardeceres, los amaneceres, de los yaguareté en la costa, de los capibaras, de todo lo que hay, ¿verdad? Hay realmente mucha fauna, mucha flora. Es muy virgen el río, lo cual también es algo que hay que proteger. Acá la idea no es destrozar todo el medio ambiente, ¿verdad? Sino que es encontrar un balance entre el crecimiento industrial, económico de un país y a la vez mostrar la naturaleza que tiene. Excelente. No, ese estilo de vida mencionaba porque definitivamente es eso que estás contando, que las bondades que tiene el río no todos tenemos la posibilidad de ver. Sin embargo, esos paisajes de atardeceres espectaculares en lugares impenetrables por tierra, inclusive en algunos casos, es el navegante, es la gente que está vinculada al río la que tiene esa opción de ver día a día, pero después tiene la otra parte. A ver, eh, imagino que en algún momento, justamente con la dinámica de fin de año, pocos se ocupan de lo que son las actividades de fin de año, inclusive de las casas, de los colegios y compañía, sino que están con el teléfono cerrando números, cerrando el año, y esa es la particularidad entre lo que decías, la gente que trabaja en oficina, la gente que trabaja en horario de 8 horas todos los días, versus lo que ofrece este sector. Y así también hay tripulantes que en las fiestas están embarcados, ¿verdad? Entonces sucede. Generalmente uno negocia con los tripulantes, van rotando, algunos se desembarcan y quedan en su casa por Navidad y luego se embarcan por Año Nuevo y viceversa, ¿verdad? Entonces se trata de hacer ahí un mix para que por lo menos una de las dos fechas claves estén en sus casas. Es algo que se trata de hacer, a veces se consigue, a veces no, pero generalmente las navieras tienen ese cuidado, ¿verdad? De por lo menos darle alguna de las fechas claves en sus hogares respectivos, ¿verdad? ¿Cuántas empresas navieras operan en Paraguay y cuántas de ellas son de capital local y extranjero? El Centro de Armadores tiene 35 asociados que representan más del 90% de la bodega que hablaste de la tercera mayor flota fluvial. Y te diría capital extranjero, sí, por lo menos 15. Sí, entonces está creciendo ese número. Ciertamente las empresas de capital paraguayo crecen hasta un cierto punto. Luego cuando ya quieren dar un salto exponencial, hay siempre una barrera de financiamiento y ahí es donde generalmente las multinacionales tienen mayor acceso a eso, ¿verdad? De repente inyectar, porque un barco no es barato, ¿verdad? Un Claro. barco es 15 millones, 20 millones de dólares fácilmente, más el convoy. Entonces tenés que inyectar 100, 200 millones de dólares para hacer un crecimiento exponencial en capacidad de carga. Y a veces es complicado conseguirlo en la banca local.
y bueno, se recurre al BID, a la CAF, al IFC. Hay varios bancos que se están interiorizando. El BID está muy activo en Paraguay, haciendo varios foros a través del BID y del BID Invest. Está ayudando al gobierno y también está ayudando al sector privado a través del BID Invest. Bueno, hay muchas posibilidades que se están empezando a abrir. Creo que el grado de inversión como que abrió esa puerta y hay mucho más interés de financiamiento en Paraguay. Pero bueno, una multinacional es multinacional por algo, ¿verdad? Tiene acceso a otras fuentes. Exactamente. Ahora, si miramos un poco también justamente lo que va del año, ¿cómo fue este año 2025? Y particularmente te pregunto porque todavía seguimos en condiciones climatológicas adversas. Creo que los expertos hablan que estamos entrando en la etapa de la niña, lo que indica que seguramente vamos a tener, no sé si vamos a tener sequía, pero sí vamos a tener tal vez no los volúmenes de lluvia que se esperan. Y la lluvia es fundamental, obviamente, para que los ríos crezcan. Los últimos años tuvimos y recordamos todos aquellas inundaciones en Asunción, en el Gran Asunción, gente saliendo de las zonas ribereñas, instalándose sobre las calles, en las plazas. Eso cambió radicalmente en los últimos 6 7 años aproximadamente con una temporada de aguas bajas que todavía continúa. Particularmente hace unos años llegamos al pico máximo de bajante, 1,70 m creo, un poquito más si no recuerdo, menos 1,70 m. ¿Cómo fue este año 2025 y qué es lo que se espera para adelante, Bern? Sí, bien lo explicaste. Estamos en un ciclo macroclimático de aguas bajas, de pocas lluvias. Esto inició 2020, 2021, más o menos coincidente con la pandemia, pero es un proceso macroclimático. Esto hay que romper el estigma, no se debe al dragado, no se debe al derrocamiento. Y le doy el ejemplo más claro, es que el mismo comportamiento de aguas bajas, de pocas lluvias, se vive en Cáceres y en Ladario, que es donde inicia la hidrovía. Y ahí no hay ninguna obra de nada, es 100% natural. No se tocó nada de eso y tiene el mismo comportamiento. Están más bajos ahí y menos lluvia. O sea que es un proceso macroclimático lo que está ocurriendo. No es la primera vez en la historia que ocurre. La estación de Asunción, la regla de Asunción tiene un histórico desde 1904. Prácticamente la regla con más histórico que tenemos, y se observó que más o menos cada 30 años hubo procesos similares. En los años 60 hubo un estiaje muy pronunciado similar a este. Inclusive hablando con pobladores de la zona de Concepción, me acuerdo cuando fui por ahí, nos dijeron, mira, acá frente a Concepción hay unas murallas de la época del Chaco, de la guerra, que se habían hecho como trincheras para defender. ¿Y qué quiere decir que se caminaba acá donde está el río? Sí, se caminaba, porque en esa época el río estaba más bajo Sí. inclusive, ¿verdad? Entonces no es la primera vez que ocurre. Evidentemente son ciclos macroclimáticos que se están dando, pero bueno, no podemos atajar el comercio 5 años o 10 años. Estos ciclos generalmente de lo que vimos en la estadística duran entre 3 y 8 años. Ahora vamos por el quinto año. Entonces estamos aún dentro de ese rango. En cualquier momento eso ya podría revertirse y volver a aguas ya normales a altas todo el año, que es lo que queremos. El 2025 fue una montaña rusa, ¿verdad? Empezamos con poca agua, con mucho problema en el río Bermejo, con todas las sedimentaciones que se generaron, muchas trabas para el comercio. Y se proyectaba que iba a ser un año pésimo como el 2024, donde todo el año estuvimos batallando con el río y no nos dio tregua. Por suerte vinieron muchas lluvias, tanto en el Pantanal como en la región oriental. La región oriental tiene muchos más afluentes al río Paraguay. Entonces, si llueve 100 milímetros en la oriental, es un impacto muy positivo al río Paraguay, versus en el Chaco, que ahí prácticamente no penetra al río Paraguay, absorbe toda la tierra. Vinieron muchas lluvias localizadas en el Pantanal, en la región oriental, y se vio que fines de abril, en abril más o menos, vino un repunte muy importante. Te das cuenta porque empiezan a crecer las reglas y más de 10 centímetros por día van creciendo, van creciendo. Y bueno, en mayo se empezó a navegar ya con 12, 13 pies hasta fines de agosto prácticamente. Tuvimos unos cuantos meses de muy buena carga, donde todas las embarcaciones estuvieron a full con carga máxima. Y bueno, eso salvó el año para las navieras y para el comercio también te diría. Y luego desde fines de agosto, ya entrando en septiembre, empezamos de vuelta con el estiaje, con la bajante. No estamos hoy en una situación calamitosa, no estamos al nivel del año pasado, mucho gracias a las obras de dragado y derrocamiento. Si no se hacían todas estas obras ya íbamos a estar parados, esa es la realidad. Entonces ya nos salvaron esas obras.
se siente el resultado y creo que también en todos los niveles, ya sea políticos o privados, la gente está entendiendo de que es algo que es necesario. Va a seguir bajando el río, se espera que fines de noviembre sea el peor momento. Tuvimos la suerte que en las últimas semanas vino lloviendo así de forma esparcida en Asunción, Concepción, como que se está manteniendo el nivel. Sube 1 centímetro, baja 2, sube 4. Entonces, realmente mirando las últimas 2 semanas está estable, es una buena señal. Pero lo que no vemos aún que debe ocurrir es que el Pantanal empieza a crecer. Cuando el Pantanal empieza a crecer de a 10 a más centímetros, quiere decir que él ya está empezando a repuntar, a cargarse de vuelta, y eso va a oxigenar todo el río Paraguay durante los siguientes meses. Eso aún no se está observando. Estamos aún a tiempo porque esa reversión suele darse dentro de noviembre. Entonces tenemos unas 2 semanitas más para esperar que el Pantanal tenga ese comportamiento y nos cierta tranquilidad para empezar el 2026 con calma. Excelente. ¿Por qué Paraguay es la tercera flota? ¿Por qué Paraguay concentra la tercera flota fluvial? ¿Qué hizo bien Paraguay para que concentre toda esta cantidad de embarcaciones y empresas? Sí, te diría que es un mix. Hablando con algunas autoridades hay opiniones encontradas al respecto. Nosotros tenemos astilleros buenos, tenemos potencial de construcción. No se han hecho demasiadas embarcaciones nacionales comparando con las importadas, ¿verdad? Se sigue importando más de lo que se fabrica, lo cual es una oportunidad para el rubro de los astilleros. Yo creo que hay que seguir impulsando obras importantes como el Don Toyo, hay otras embarcaciones, las embarcaciones de Guaran Feeder, las embarcaciones de Naviera Yerutí, que fueron de construcción nacional, que están navegando muy bien, ¿verdad? Entonces hay que seguir impulsando los astilleros nacionales, por un lado. Por otro lado, Paraguay tuvo muchos años una condición muy atractiva para importar los barcos porque había un régimen de leasing muy interesante y ese régimen de leasing se fue expandiendo y extendiendo en el tiempo. Entonces la realidad es que de muchas de estas embarcaciones están bajo un contrato de leasing. Esa modalidad de leasing se le dio un cierto corte a fines del año 2023 porque ya estaba siendo dilatado ya por más de 20 años. Y bueno, el gobierno decidió cortarlo y emplazar a las navieras que tengan contratos de leasing de ya sea sacar las embarcaciones del país o importarlas definitivamente pagando el despacho aduanero, ¿verdad? Y bueno, y ahí creo que se dio como un choque de realidad para varias navieras y varias tuvieron que tomar la decisión de sacar embarcaciones de la bandera paraguaya y otras que la están importando, ¿verdad? Pero sí se dio un quiebre. Algo que hay que atender porque era una cosa muy interesante para Paraguay esa modalidad de leasing. Si Paraguay ya no la va a tener, yo sostengo que hay que generar nuevos incentivos. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay es un país que tiene costa, es un país pequeño, pero bueno, que sabemos que está muy bien organizado. Ellos tienen una serie de incentivos fiscales para las empresas armatoriales, porque ellos reconocen la importancia del comercio a través del mar y del río y, por ejemplo, no pagan impuestos a la renta las empresas navieras. Entonces Paraguay tiene que sentarse y ver realmente, los armadores son grandes contribuidores al fisco, pero tenemos que pensar un poco, hacer los cálculos, ¿verdad? ¿Cuánto queremos que esto crezca? ¿Y cuál es el incentivo que le vamos a dar a los armadores y a las industrias para que fomenten la logística? La logística es importantísima para Paraguay. Tenemos que tener una logística eficiente. Entonces, ¿qué tan incentivado voy a estar como naviera si tengo que pagar tributos del 20, 30%? Por ahí si pago 5, si tengo un régimen especial o si no pago nada, ahí uno va a empezar a invertir mucho más, ¿verdad? Entonces habría que hacer un poco los cálculos ahí de tributos versus retorno versus impulso a la industria y tratar de generar estas oportunidades de, tal vez no de exoneración total de todo, pero ver esos incentivos fiscales para que haya inversión en puertos, en navieras, en logística en general, porque Paraguay vive de eso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, este gobierno en particular, y con esto vamos ya redondeando, digamos, este primer episodio del formato podcast de PFL Media. El gobierno actual, digo, dio particularmente, o sea, anteriormente, yo recuerdo hace 10 años atrás, 15 años atrás, hablar de hidrovía, hablar de navegación, no estaba en la agenda del gobierno. Hoy es, creo que una de las banderas principales con el que el gobierno justamente busca destacar la imagen país. Y se acompaña muy bien con toda la gestión. Sabemos que hay cosas todavía que están pendientes de resolverse. La legislación propiamente, esto que estaba hablando, incentivos al tema de construcción naval aquí en Paraguay, incentivos a las inversiones. O sea, tienen que seguir dándose definitivamente señales y pasos importantes para que esto llegue a un punto óptimo.
hoy concentra la tercera flota fluvial de embarcaciones y creo que tiene un potencial de crecimiento todavía, ¿verdad? Sin descuidar que otros países de la región también nos miran con lupa prácticamente todo lo que hacemos y seguramente buscando también tratar de recuperar de nuevo aquellas inversiones que han migrado de esos países hacia aquí. Sí. Y otro ejemplo claro que te doy, Diego, es algo que lo vengo hablando mucho con el Ministerio de Industria, es la ley 6090, Sí. de incentivo a las inversiones, ¿verdad? Y la ley 6090 la analizamos, creo que se está revisando de vuelta. Pedimos varias veces que se considere un punto importante para las navieras. La ley 6090 te exonera ciertamente los impuestos para una inversión, pero a partir de 13 millones de dólares. Entonces, lo que yo les dije, está todo bien, 13 millones si es que voy a traer un barco nuevo. Pero ¿qué pasa de todos los barcos que no son nuevos? Porque tenemos más de 400 empujadores y buques motores registrados y después el resto son más de 3.000 barcazas, ¿verdad? Entonces 400 más o menos son los buques motores y remolcadores, pero de esos 400 los 400 no son nuevitos, ¿verdad? Tenemos 300 por A para arriba que ya son viejitos, Sí. que eso hay que ya darle una nueva vida. No vamos a tirar porque son barcos que funcionan. Lo que hay que hacer es remotorizar, cambiar los motores, traer motores nuevos, cambiar hélice, cambiar eje, cambiar cajas, cambiar generadores. Y el valor de esas remotorizaciones no llega a 13 millones. Entonces uno generalmente gasta entre 3 y 7 millones por un barco y lo deja a nuevo, pero le da otra vez 20, 30 años de vida. Pero eso no está comprendido en la 60-90 por el valor. Entonces lo que yo le dije al MIC, por favor, métanlo. O sea, incentiven a que las empresas remotoricen sus barcos y eso va a traer mucho incentivo para los astilleros. Porque uno te vas a ir a Turquía a hacer eso, vas a hacerlo acá en el astillero nacional. Así es. Entonces eso le da trabajo al astillero y fomenta la industria de los astilleros también, ¿verdad? Que todo esto se fue justamente creciendo gradualmente. Hoy esa mano de obra de calidad certificada internacionalmente, incluso de los astilleros, ese ejercicio el día a día de los navegantes acompañado por la gestión también en la etapa de formación del ¿cómo se llama? Del SINAE y el Centro de Armadores a través de los simuladores y compañía. Todo eso hace que hoy se tenga esa tercera flota fluvial en manos de profesionales. Sí, como bien dijiste, el gobierno, hablando bastante de hidrovía, yo sostengo que es la ruta cero. Se lo digo a la ministra siempre de Obras porque le digo está muy enfocada en la ruta y no está en la ruta cero, que la ruta cero es nuestro río. Sí. Primero tenemos que hablar del río y después de todas las otras rutas, porque el río transporta más que todas las rutas juntas, ¿verdad? Pero eso hay que tenerlo bien claro en todos los niveles políticos. Creo que el presidente lo tiene bastante claro. Y él anunció la creación de la Dirección Nacional de Marina Mercante, que es otro punto de debate, pero conceptualmente yo estoy convencido que es muy positivo. Porque ¿cuál es el mensaje? El mensaje es la Marina Mercante sigue siendo importante, pero no la quiero más tener acá abajo, la quiero tener acá arriba, a mi lado. Entonces ese es un mensaje muy clave diciendo Marina Mercante va a ser una dirección nacional, va a estar debajo del Ejecutivo y se va a ocupar de la hidrovía. Entonces es un enfoque claro de la hidrovía, no está ahí en la jerarquía, está acá arriba, está debajo de presidencia. Creo que ese mensaje es importante. Bueno, Bert Gunther, muchísimas gracias por participar con nosotros en este primer episodio del podcast de PFL Media. Es un honor y un orgullo realmente tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y es el inicio de varios otros episodios solamente que vamos a contar con tu presencia y también con otros referentes del sector para hablar de estos temas tan apasionantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego, por la consideración. Mucho éxito en este nuevo formato y te voy a ayudar ahí con los contactos y por qué no invitar a algunas autoridades también. Excelente. Muy bien. Bueno, Bert Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, compartiendo en el episodio 1 del podcast PFL Media. Invitamos a todos, por supuesto, a que nos dejen sus comentarios al pie de este material. Y, por supuesto, en el siguiente episodio vamos a estar leyendo estos mensajes y también a hacer la invitación a que sigan el canal de YouTube de PFL Media. El próximo año 2026, con muchas novedades, vamos a estar en vivo interactuando también con la gente. Así que, desde ya, muchísimas gracias a todos y nos reencontramos en el próximo episodio.